Hola, ¿cómo están? Hoy tenía ganas de hacer un rant, pero no un rant cualquiera, un rant deportivo, y deportivo específicamente con uno, que es la Fórmula 1 y el efecto Colapinto. Y no voy a ponerme a hablar de fans y de cómo se ponen a llorar las chicas. No, tiene que ver con el negocio, y me interesa muchísimo hablar justamente de eso, porque es la parte para mí más fascinante de todo esto, más allá de los autos que me encantan. Sí, soy fan de la Fórmula 1 desde mucho tiempo, cuando Mansell corría y Senna y demás, pero ahora como viejo me gusta ver inclusive todo lo que es más lo tras bambalinas, no tanto el fanatismo por los marcas y autos, y hay un efecto muy particular que tiene que ver con el efecto, por un lado, del negocio, y por otro lado, la cascada que provocó en otros equipos la aparición de un piloto que no necesariamente tendría que haber provocado todo esto, pero lo provocó. De Franco Colapinto no voy a hablar ni voy a hacer una biografía de él, porque creo que muchos de ustedes ya deben haber visto videos hasta el cansancio de eso. Te lo muestran joven, como su paso de la Fórmula 3, Fórmula 2 y apenitas estaba en la Fórmula 2, ya el paso a la Fórmula 1. Eso no tiene nada de importante, ¿por qué? Porque muchos pilotos pasan por eso en su vida, muchos pilotos comienzan realmente desde chiquitos en kart y de ahí van subiendo y acelerándose, valga el chiste, para llegar hasta la Fórmula 1, que es el objetivo de todos. Pero la Fórmula 1 tiene 20 lugares, tuvo más en otra época, es verdad, pero en la actualidad hay 10 equipos que no quieren soltar la torta, es decir, no quieren permitir que otro equipo entre porque el dinero se distribuye entre los equipos, así que obviamente no quieren que entre ningún otro, por ende quedan solo lugares en 20 plazas, 20 autos. Hasta hace poco el hecho de que entren novatos a la Fórmula 1 era bastante raro, no sé si raro, entraban uno o dos por año y algunos entraban más que nada por la billetera. Tenemos varios casos al respecto, podemos hablar de Stroll por un lado, aunque Stroll manejando no era malo cuando empezó en la Fórmula 1, no tan malo como lo vemos ahora si se quiere, pero un ejemplo mayor por ahí es Mazepin. Nikita Mazepin, todo el dinero de su padre, un oligarca ruso del petróleo, obviamente con ese dinero pudo entrar en Haas y hacer mucho espacio. También era común entrar por el nombre. Mick Schumacher es un ejemplo, sí, el nombre prometía. Hemos tenido Fittipaldis, hemos tenido de todo en la Fórmula 1, inclusive a Bruno Senna, el sobrino de Senna, pero no por eso significa que hayan tenido mucho éxito. De hecho, el caso de Mick Schumacher es un caso paradigmático. No era malo para nada, era bastante bueno, pero aún así, con apellido y todo, no pudo manejarse bien en la Fórmula 1. Entonces, hablar de novato significa poner en tu auto un tipo que probablemente falle, fracase miserablemente, y hasta hace no mucho tiempo no era tan común, al menos en estos últimos 20 años, sacar a un piloto a mitad de campeonato. Algo que cambió completamente en Red Bull. Red Bull es tal vez el equipo que todos los demás pilotos consideran el más inestable, o al menos que tu cabeza puede rodar en cualquier momento. Es decir, no la de Max Verstappen, que sabemos perfectamente que no va a tener ningún problema jamás, pero el compañero Verstappen, hasta que llegó Pérez, pasaron, de Kvyat, Daniel Kvyat, pasó Gasly, Sainz estuvo en un momento en Toro Rosso también, es decir, fueron pasando un montón de pilotos hasta que lograron encontrar a Pérez. Pérez cayó de la nada, se iba a quedar afuera en el equipo en el que estaba porque lo compraba Don Stroll, y Stroll iba a poner a Sebastian Vettel, obviamente un campeón del mundo, y a su hijo. Por ende, el lugar de Pérez quedaba completamente en la nada y gana una carrera justo ese año cuando ya se está quedando sin equipo. Eso permitió que después de que Ricciardo se fuera de Red Bull, quedara la plaza disponible y eligieran a Sergio Pérez. No es que Pérez fuese malo, de hecho los primeros años de Pérez en Red Bull fueron bastante buenos, pero en la actualidad Pérez está en caída y los pilotos tienen eso, tienen una subida, una bajada, una subida final y la bajada final. Para mí está en esa etapa, en el caso de Pérez. Pobre porque me cae bien, buen pibe, pero ¿qué tiene Pérez en particular? Dinero. Y acá es donde todo esto empieza a romperse un poco y por eso quería hacer este video. Carlos Slim es el que pone el dinero para que Sergio Pérez pueda conducir en la Fórmula 1. Si no, ya lo hubiesen echado antes. ¿Por qué? Porque en Red Bull son bastante más impacientes con los pilotos, salvo que haya mucho dinero por medio. Por ejemplo, Yuki Tsunoda, ¿por qué está en Red Bull? Porque los motores los pone Honda y Honda quiere a Tsunoda. Punto, no se discute más, es decir, es el préstamo del lugar que se le da a Honda. El día que Red Bull pase a motores Ford, como va a ser la motorización futura, Tsunoda se va a tener que ir porque, salvo que haga un gran campeonato, no le van a permitir ese lugar, lo van a usar para otro piloto. Es el dinero el que te permite mantenerte en una categoría como la Fórmula 1 porque no es un deporte, es un deporte más un circo. El circo es mucho más grande que el deporte. El deporte fue, si se quieren, hasta los 80s, pero de ahí en más todo fue circo y el circo requiere mucho dinero que entre, un flujo constante de dinero. Y ese flujo
juego constante lo tiene que llevar cada piloto. Para que un piloto tenga respaldo económico, o él ya es millonario, como en la mayoría de los casos sucede, son gente con dinero que le abre puertas a financistas, en particular marcas que te van a apoyar y van a poner dinero para tu carrera. Sin ese dinero, que se traduce obviamente en los calcos que tienen después los vehículos, sin ese dinero vos no vas a poder correr nunca en Fórmula 1. No importa si seas excelente piloto. Me acuerdo del caso de Ocon, cuando estaba creciendo muchísimo, yendo muy para arriba y no tenía lugar, y un año se quedó fuera de la Fórmula 1 sencillamente porque no tenía sponsor suficiente. Él es pobre. Pobre en los términos de Fórmula 1 estoy hablando, ¿no? Un tipo que tiene un sueldo como mucho de 1 millón al año es pobre, porque ese millón no sirve ni para poner una publicidad de este tamaño en el auto. Así de simple. Así que ni siquiera puede poner su propio sueldo para poder reinvertir en su carrera. No, estamos hablando que es un mínimo de 20 millones de dólares que tenés que traer en tu espalda para poder entrar. Y aquí que los otros lugares de Red Bull, en particular el de Toro Rosso que queda, o ahora se llama RB, que queda libre, ha tenido muchos cambios, demasiados cambios. No nos olvidemos que pasó en los últimos tiempos. Debris, después entró, por un par de carreras que hizo de suplencia, después entró Ricciardo se rompió la mano, entró Lawson para reemplazarlo, ya como ni siquiera lo fueron a buscar de vuelta a Debris, lo pusieron a Lawson. Lawson demostró que valía mucho la pena, siguió Ricciardo demostró que no le daba el cuero, que ya estaba en su segunda etapa, es decir, su segunda caída, lo sacaron y lo pusieron a Lawson. Ahora, es el equipo que más mostró el camino en ese sentido, pero lo que pasó con Williams es interesante. Williams también suele tener pilotos muy malos. Albon, uno de los que fue echado de Red Bull, sí, fue compañero de Verstappen, fue compañero de Tsunoda, pero se quedó afuera, quedó ahí, latente. Y cuando entró a Williams, comparado con los otros pilotos, Latifi primero, el canadiense, y Sargent, el norteamericano, parece bueno. No es que sea malo Albon, estoy diciendo parece bueno. Tengan en cuenta que los 20 personas que están corriendo en la Fórmula 1 son buenos todos. El tema es que hay que ser sobresaliente. No bueno, no alcanzas con bueno. Bueno puede ser un buen piloto de cualquier otro campeonato. En el caso de Fórmula 1 tiene que ser el número 1. Bueno, el tema es que con esos otros dos pilotos, en comparación, se le daba muy bien. El hecho de que Sargent rompiera tantos autos y costara tanto dinero, tengan en cuenta que cuando se rompe un auto, puede costar hasta 1 millón o 2 millones de dólares arreglarlo. Y si tu equipo es pobre, como el caso de Williams, bueno, estás en graves problemas. Y el cambio, después de lo que se llama la Silly Season es a mitad de año cuando se elige qué pilotos van a seguir en cada equipo, básicamente contratan ahí en esa época, la salida de Sargent se da después. Por ende, Franco Colapinto entra en un momento en el cual ya estaba todo decidido, cocinado. Por ejemplo, Sainz, que se va de Ferrari porque entra Hamilton, se movió a Williams y va a ocupar la plaza que dejaba Sargent. Así que durante este tiempito corto, estas carreras que quedan finales, Franco Colapinto entra como suplente. Pero demostró que está a la altura de Albon. Albon, que viene corriendo hace 6-7 años, tiene auto y contra un pibe que apenas estaba corriendo por primera vez y están bastante igualados. Eso obviamente le abrió los ojos así a Albon, se siente un poquito presionado, preocupado, pero lo que generó es una avalancha y es donde me interesa y es mi punto central de todo esto. Si bien la Silly Season había terminado, entre comillas, no la decisión de qué asiento iba a ocupar cada piloto en cada vehículo. En el caso de Mercedes se eligieron por Kimi Antonelli, un chico de 17 años que va a pegar el salto de la F3 a la F1, una locura, que posiblemente le cueste mucho el primer año porque lo van a prácticamente entrenar en la Fórmula 1 directamente, lo cual es muy raro. Pero viene empujado también con esto. ¿Por qué no tomar a los novatos? Fue una movida muy fuerte. Alpine con Doohan. Si le aceptó ponerlo, en vez de poner otro piloto, pone deja a Gasly y lo toma a Doohan. Estamos hablando que, Sauber suma a Bortoleto, el brasileño. Otra movida que por ahí no estaba tan pensada. Todos pensaban que iba a seguir Bottas, al menos iba a tener un año más y en 2026 entraba otro piloto. Bortoleto era el cantado. Berman va a entrar en Haas. Y así cada equipo empezó a sumar a gente de la Fórmula 2 o Fórmula 3. Porque dijeron, ¿por qué no? ¿Qué es lo que provocó Colapinto para esto? Bueno, en muy pocas carreras él logró primero hacer puntos, después demostrar que estaba a la altura. Significa que la Fórmula 2 ha estado fallando en su sentido original, que es promover pilotos a la Fórmula 1. Si no fue por una casualidad, nos enteraban que había un montón de pilotos muy buenos. Significa que los autos de Fórmula 2 son demasiado desparejos entre sí y no te permiten detectar cuál es la estrella. Porque si todos los autos fuesen iguales, como algunas fórmulas tienen, y de hecho deberían serlo en Fórmula 2, aquí hay mucha diferencia de equipos, por eso hay diferencias. Con el mismo auto deberían poder mostrar
su valía. De hecho, este campeonato de Fórmula 2 está muy bueno porque tiene muchos pilotos que ganaron carreras, algo que no se daba habitualmente. Pero durante estos años estuvo fallando, estuvo fracasando como fórmula para poder promover. Después, los equipos estuvieron fallando en mirar para atrás. Fueron de lo conservador, que es buscar a los pilotos que ya tienen experiencia. Mira, no me va a chocar el auto Magnussen. Sí, Magnussen también va a chocar el auto. Pero no lo va a chocar menos que un newbie, que un rookie. Pero lo chocó. Y también se comió más puntos en contra de su licencia que nadie, al punto de ser suspendido y que Berman lo haya tenido que reemplazar, el rookie reemplazando. Berman, que es muy loco, reemplazó 3 carreras. Reemplazó en Ferrari, hizo puntos. En Haas hizo puntos. De vuelta en Haas, bueno, estaba complicado en la lluvia, casi se muere de pánico. El pobrecito es un niño. Tengamos en cuenta, puede ser mi hijo. Creo que el papá de Berman es más chico que yo, con eso les digo todo. Así que tranquilamente podría ser mi hijo y estaba en pánico patinando en una pista. ¿Por qué? Porque nunca entrenó en lluvia. Error de muchos. Verstappen lo hizo siempre, para aclararlo. Senna lo hizo siempre. Schumacher era bastante bueno en lluvia, pero Colapinto, Berman y todos los demás niños no han practicado en lluvia lo suficiente en sus carreras. Para anotar para los que están preparando pilotos más jóvenes. El punto es que esta mini revolución también tiene que ver con lo que generó fuera de la pista Colapinto. De Colapinto sabemos que Bizarrap fue el que mayor promotor para poder impulsarlo y juntar el dinero para poder al menos correr una carrera, algo. Funcionó, sí, funcionó bastante bien. Mercado Libre puso dinero, bueno, un montón de otras empresas, Globan también puso algo, YPF ahora pone dinero. De a poco empezaron a sumar. El tema es que no es solamente el dinero que sumó, sino que, y esto voy a hablar de números reales. Por ejemplo, los datos de audiencia de lo que fue la carrera de Colapinto aquí en Brasil, cerca en San Pablo. 11 puntos de audiencia en rating. Es algo que es imposible obtener para la mayoría de los programas de televisión hoy en día. Y era un piloto de Fórmula 1 corriendo con un día de lluvia, con un auto mediocre para atrás, con alta probabilidad de chocar, que terminó sucediendo, y sin embargo no solo estaba la pista llena como si fuese un estadio con cantos y demás, sino que logró 11 puntos de rating en una época en la cual la gente ya no ve televisión. A esto súmenle que no está medido cuánta gente lo vio online, como yo lo veo online, no lo veo en la televisión, y sin embargo, súmenle eso y todo. Los números de audiencia cambiaron mucho, también fue radical el número de clics y de views que tienen en redes sociales las cuentas tanto de Williams, la de Colapinto misma, como de la F1. Si ustedes entran hoy en día a la cuenta de la Fórmula 1, no solamente tiene un montón de contenido segmentado, y de hecho apunta hacia Argentina, prioriza lo que tiene que ver con nosotros, sino que es la cantidad de contenido que está generando en español y sobre Colapinto en particular. Nunca hicieron eso por un piloto. Lo hacen por el campeón, por el número 1, obvio, pero no por uno que está en el fondo de la tabla. Es decir, a ver si entendemos, no es un piloto de primera línea, no tiene un auto útil, es un auto bastante malo, por más que tenga un motor Mercedes, el chasis ese es el problema y es un auto malo, mediocre para atrás, no sirve para nada, y sin embargo, ahí está con un montón de fans, aunque no gana puntos. Es algo que no vieron jamás en la categoría, no se ve eso, y que eso además ese hype dure más de una carrera, porque puede pasar con algún piloto, vamos a ver quién es, y que dure un ratito, la joda, nos divertimos, fue gracioso mientras duró. Esto está durando mucho más tiempo, y eso fue lo que hizo para mí el efecto Colapinto, que es colapsó la carrera de muchos grandes pilotos. El hecho de que Bottas se queda afuera, Zhou se queda afuera, hay un montón de pilotos que están quedando afuera, y Ricciardo, y abrió la puerta a que no hay problema para el público, ni para la industria, ni para los equipos, en traer gente nueva, fresca y que sea más entretenido para el show. Lo que importa es el show, el circo. Y el circo lo trajo Colapinto a mitad de año, una cosa medio extraña, así que aumente las audiencias en puntos es algo rarísimo. Por ejemplo, en el diario Clarín, en particular Olé, que es el deportivo que tiene, en la sección deportiva, la Fórmula 1 estaba en el puesto 12 de temas hasta que llegó Colapinto. Ahora está en el puesto número 1 por encima de Boca y de River, los dos equipos más importantes de Argentina, lo cual demuestra que no tiene ningún sentido esto que está sucediendo. Ninguno, absolutamente no, ninguno. La cantidad de notas basura que se están generando durante las semanas que hay entre carrera y carrera, con tal de generar engagement, es enorme. Entonces, a la hora de buscar un equipo, que está muy difícil, Colapinto posiblemente no tenga equipo en el 2025, pero por ahí sí en el 2026, pero digo, en el 2025 por ahí se queda afuera, es muy loco esto, porque tenés a alguien que te mueve la aguja literalmente, es decir, la aguja cambia de lugar literalmente por su presencia y su existencia misma y su show, y lo vas a dejar afuera. Entonces hay una desesperación por ver en qué equipo se lo puede incorporar, inclusive muchos rumores que no tienen ningún sentido con respecto a si va o no terminar en tal equipo, que la verdad que algunos fueron patéticos, pero es la desesperación. Se habla de enroques con equipos que van a entrar en Red Bull. Ahora surgió con Bernie Ecclestone, que lo quiere meter en Alpine, pero Alpine ya había decidido por Doohan. De hecho fue Ecclestone el que empujó para meterlo a Doohan. La mujer de Ecclestone es
es la que se involucró en la entrada de Bortoleto en Sauber. Por ende, parece que lo quieren meter otro latino, porque si se va uno, tiene que entrar otro y quieren meter la mayor cantidad de latinos. Bueno, ese tipo de cosas están dando en este momento las negociaciones. Posiblemente este video en muy poco tiempo quede desactualizado. Yo cuando digo que es muy poco probable que tenga equipo, es porque realmente es poco probable hoy. Mañana pueden hacer un enroque y decir, no, lo echo a Pirulo, entra tal, y no hay ningún problema, lo hacen. Pero podría quedarse afuera. Pero lo que abrió, la caja de Pandora que abrió Colapinto, no la va a poder cerrar nadie. El negocio se transformó en un circo mayor. Primero gracias a Drive to Survive, que trajo mucha gente que no era fan de la Fórmula 1 en particular. Y después de Drive to Survive, que a mí me llamó mucho la atención también que la gente viera Drive to Survive, ¿no? Sí, porque claro, están muy acostumbrados a reality, yo no. Para mí era, bueno, sí, lo que yo siempre leía de la Fórmula 1, de pronto me encuentro con que a la gente le empezó a gustar por eso. Y no solo eso, sino que además este tipo de movidas, más de cancha podríamos decirle, o de... Yo lo compararía más con los fans del K-pop. Sería, digamos, podríamos decir que ahora los pilotos empiezan a tener fans en ese sentido, y Colapinto con su carisma lo está moviendo un poco más que el resto. También el juego de ser el underdog, el pequeñito que logra llegar y todos lo acompañamos en ese crecimiento de cero a mucho, un Messi o una cosa por el estilo. Bueno, ese tipo de comportamiento social del grupo que es muy particular, muy interesante, muy llamativo, y eso es lo que está provocando Colapinto. Hoy tenés un montón de pilotos nuevos que van a entrar en 2025 que no iban a entrar posiblemente, o que tenían muy pocas posibilidades, y posiblemente los equipos hubiesen elegido lo más conservador, quedarse con, no, me quedo con un Valtteri Bottas que si bien está terminando su carrera no me va a romper el auto, y sin embargo dijeron, no, pongamos a Bortoleto, que posiblemente lo choque al auto, pero me va a traer el público brasileño, no puedo perderme de esto. Eso creo que es la clave total. Obviamente para que en el año 2025 Colapinto tenga un asiento tiene que tener mucho más dinero que cualquiera del resto, más los 20 millones que tienen que pagar para poder cortar el contrato con Williams. Sí, es mucho dinero. Obviamente Pérez no se va a ir de Red Bull porque Carlos Slim deja mucho más dinero que eso, más del doble. Entonces no hay posibilidad, tendrías que poner tanto dinero que no hay empresario que le ponga ese dinero a Colapinto. Pero tal vez en otro lugar tenga posibilidades, y si no entra al comienzo va a estar como el suplente esperado por todos, por si alguno funciona mal o se enferma o choca, para ponerlo y entrar a primera fila. Posiblemente, no digo que sea una seguridad, pero hay altas probabilidades de que eso suceda, o que traigan a otro de la Fórmula 2 que nadie estaba mirando en ese momento. Nada más, un poquito de rant de automovilismo.